SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, en la que vamos a estar muy pendientes de los efectos de la borrasca Christine, que está atravesando la península desde el oeste hacia el este. Nos decía Jordi Carbó que iba a ser un paso rápido, pero por donde va pasando va causando estragos en forma de lluvia, en forma de nieve, en cotas muy bajas y también en forma de viento. Y ya sé que insisto mucho, pero a estas horas de la mañana, cuando vemos además las pantallas de tráfico con las carreteras llenas de coches y de camiones, muchísima precaución, y en las zonas donde hay avisos amarillos, incluso hay alguna zona con aviso rojo, amarillo, naranja, y en alguna zona insisto, aviso rojo, vayan con muchísimo cuidado y no se desplacen si no es estrictamente necesario. Insisto, estaremos muy pendientes. Cualquier novedad sobre el paso de esta borrasca la iremos contando aquí en este Hoy por Hoy. Saludamos a los analistas de esta mañana. Ignasi Guardans, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Tenemos mucho material hoy porque ayer hubo votaciones en el Congreso, porque en el Consejo de Ministros se aprobó la regularización de un grupo importante de migrantes. Iremos a todo ello porque además cada cosa que pasa, cada noticia del ámbito político que contamos, pensamos en la repercusión que esto pueda tener en el ciclo electoral que se abrió en Extremadura y que tiene la próxima cita el próximo día 8 en Aragón. Y es que la agenda de los partidos políticos viene marcada además por la campaña aragonesa. Allí se están movilizando los líderes nacionales para respaldar a sus candidatos. Hoy, de hecho, Núñez Feijóo va a hacer la primera de sus 5 visitas a esa comunidad para impulsar, para acompañar en la campaña a Jorge Azcón, con el que vamos a hablar enseguida. Pero primero nos vamos a Radio Zaragoza. Eva Pérez Sorribes, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con los temas que están marcando de momento estos primeros compases de la campaña. Crisis de acceso a la vivienda, financiación, estos son algunos de los asuntos que de momento están marcando la agenda de los candidatos, aunque ahora el Partido Popular intenta marcar el paso con propuestas sobre sanidad, lo vimos en el debate del otro día, y es un asunto por el que Azcón recibe las críticas de la candidata socialista de Pilar Alegría, que acusa al Partido Popular de intentar privatizar este servicio público. Sí, sexto día de campaña aquí en Aragón. El primer titular es que realmente se está hablando de Aragón y los servicios públicos están centrando efectivamente buena parte de los discursos esta semana. Entre ellos, claro, la sanidad tira del debate. Ya lo hizo, como decías, Ángels, en el cara a cara de esta semana, que protagonizaron Azcón y Alegría, y también ayer cuando el candidato popular se fue al norte de la capital aragonesa a prometer la reforma de un hospital. Antes, Jorge Azcón había visitado viviendas de alquiler que está poniendo en marcha su gobierno y ha prometido también matrículas gratis para los universitarios. Como Alegría quiere gratis el comedor escolar hasta la secundaria, o acortar a 3 días que te pueda ver un médico y reducir también la edad para una mamografía. Está siendo una campaña de más propuestas y menos ruido, que de momento está sonando así. No podemos escuchar ese sonido entre Jorge Azcón y Alegría, precisamente haciendo esas propuestas de sanidad. Hoy Feijóo tendrá el protagonismo en Figueruelas, probablemente para hablar de inversiones, tema estrella también para Jorge Azcón. Allí se está levantando la fábrica de baterías de la China KTL para Stellantis, y entre tanto el resto de partidos también intenta hacerse su hueco, algunos con demandas en Fiscalía. Podemos ha presentado ya 2, una contra el Parque Renovable del Maestrazgo, y Teruel Existe anunció ayer que se personaba como acusación popular en el caso Coldo por las conexiones con la empresa aragonesa Forestalia. No hemos podido escuchar a Jorge Azcón y a Pilar Alegría, pero a Jorge Azcón le podemos escuchar ahora en directo porque está sentado ahí a tu lado en Radio Zaragoza. Jorge Azcón, presidente y candidato del PP al Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo lleva la campaña? Pues las campañas siempre son intensas, las campañas siempre se llevan con mucho trabajo, pero bueno, la verdad es que estamos contentos. ¿Es hombre de campaña? ¿Le gusta hacer campaña? Pues llevo unas cuantas campañas a mis espaldas, y esto, como todo en la vida, pues es entrenar, y la verdad es que en ese sentido he entrenado bastante. Deje que le pregunte primero por las cuestiones de actualidad que están marcando estas últimas horas en la política nacional. El voto negativo del Partido Popular a la revalorización de las pensiones, por ejemplo, ¿teme que le pase factura en esta campaña, en estas elecciones? Bueno, yo creo que este debate
por desgracia, no va de pensiones, va de política, ¿no? Yo esta mañana os estaba escuchando y escuchaba cómo Carlos Francino había entrevistado ayer a la portavoz del Gobierno y cómo le preguntaba por Junts y la portavoz del Gobierno se quedaba sin palabras, ¿no? Porque se intenta criticar al Partido Popular, pero no se intenta criticar a los socios del Gobierno, porque esto va de política. Y creo que es muy triste. Creo que utilizar las pensiones y utilizar a los mayores para hacer política, pues es evidente que no hace que los ciudadanos se sientan orgullosos. ¿Por parte del PP no va de política? Yo creo que quien tiene la iniciativa en este debate es el Gobierno. Es el Gobierno quien decide plantear un proyecto ómnibus y no plantear un proyecto exclusivamente centrado en la revalorización de las pensiones, que es lo que pedía el Partido Popular, que es lo que el Partido Popular ha pedido desde hace muchos meses en el Congreso de los Diputados a través de una propuesta que el Gobierno de España no ha querido tramitar. Es el Gobierno de España quien ha decidido que la revalorización de las pensiones, que se acabará produciendo sin ningún género de dudas para nuestros mayores, se junta en un decreto ómnibus con otras muchas cosas en las que sabe de antemano que no va a tener la mayoría suficiente para sacarlo adelante. Por lo tanto, yo creo que la conversación que me refería ahora y que oímos ayer lo deja más que en evidencia. El objetivo es criticar al Partido Popular, ni siquiera quieren criticar a sus socios de Junts, que también votan en contra de esa cuestión. Pero ¿por qué no le gusta al Partido Popular el resto de medidas que lleva el decreto ómnibus? ¿Está el Partido Popular en contra del escudo social para los desahucios, para que la gente se pueda beneficiar del bono social en la electricidad? ¿Están en contra de la protección de los más vulnerables? No, está en contra de la inquiocupación. Está en contra de que haya personas mayores o personas que han decidido ahorrar a través de una vivienda, esa vivienda sea ocupada por un inquilino y no se pueda desahuciar a esa persona, ¿no? Es decir, yo creo que cuando tú al final sabes que juntas medidas positivas con medidas que pueden ser negativas, pues no estás queriendo en el fondo que esas medidas positivas salgan adelante, ¿no? Si tú mezclas un litro de agua limpia con un litro de agua sucia, yo creo que todo el mundo entiende que nadie estaría dispuesto a bebérselo. ¿Cuántos son los datos? ¿Cuáles son los datos de los inquilinos que no pagan el alquiler y permanecen en las casas? Pues en Aragón, por ejemplo. He leído que hay algo así como 80.000 casos. ¿En Aragón o en toda España? He leído que hay 80.000 casos en toda España. Y en Aragón son cientos de casos los que por lo menos conocemos el Gobierno de Aragón. Cientos, no tiene la cifra exacta. Exacta al detalle no la tengo y no querría equivocarme. ¿Por qué tampoco está de acuerdo el Partido Popular con la regularización de los inmigrantes que llevan más de 5 meses trabajando en unas condiciones lamentables? ¿Por qué no tienen la regularización? ¿Por qué no les gusta? Porque yo creo que la inmigración tiene que ser ordenada. Yo creo que esta medida cuenta con un error de base que una vez más se basa en las necesidades políticas del señor Sánchez. Esto se ha pactado con Podemos para intentar desatascar la legislatura y para intentar ir convenciendo a sus distintos socios de mantener al presidente del gobierno en el poder. Una vez más es razón política, no tiene que ver exclusivamente con cuestiones humanitarias o con cuestiones económicas de lo que los inmigrantes significan en nuestra economía. Yo creo que la inmigración tiene que ser ordenada. Creo que el papel es para todos, no va a ayudar a que se solucionen los problemas de este país. Y hay cosas que me llaman poderosamente la atención, como el tiempo en el que se van a hacer las regularizaciones, ¿no? Hay problemas. La verdad es que no conocemos todos los detalles de ese decreto, ¿no? Para empezar, porque creo que tendría que tramitarse una ley. Creo que esto debería hablarse en el Congreso de los Diputados, debería poder recibirse enmiendas del resto de los grupos, debería poder haber un proceso que una ley hace que sea más enriquecedor, ¿no? Pero tiene problemas como, por ejemplo, el de los antecedentes penales, ¿no? Es decir, el que con 5 meses de estancia en nuestro país se vayan a poder hacer regularizaciones quiere decir que podemos regularizar a gente que tenga pendientes sentencias y que esté envuelta en procesos judiciales. Yo creo que eso no es sensato. Es decir, los procesos judiciales en este país duran bastante más tiempo de lo que en principio el gobierno está diciendo que va a durar la regularización de inmigrantes y creo que por lo tanto debería que tener más reflexión
y no tanta conveniencia política para el presidente del gobierno. Pero ahora usted de ordenar la inmigración, ¿no es una manera de ordenar la inmigración poder sacar a la superficie todas aquellas personas que llevan tiempo, no solo 5 meses, porque hay mucha gente que lleva tiempo trabajando aquí, que está trabajando sin papeles y que les va a facilitar la vida el hecho de estar regularizados? La mayoría de ellos son mano de obra que ya están ocupando puestos de trabajo. Yo creo que ordenar la inmigración significa aprobar una ley de inmigración en el Congreso de los Diputados. La regularización que estamos viendo es un pacto con Podemos que tiene que ver con razones políticas, exactamente igual que lo estamos viendo con la financiación, con Esquerra Republicana de Cataluña o con otras medidas que se han pactado con Bildu relacionadas con la vivienda. Es decir, la agenda del gobierno está marcada por su necesidad de supervivencia política y por su necesidad de llegar a acuerdo con otras formaciones políticas. Por eso creo que los papeles para todos no es una buena idea. Creo que lo interesante para los inmigrantes, lo interesante para la economía de nuestro país sería una ley que permitiera un debate sosegado en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo haría en Aragón? Y se lo digo porque yo lo he escuchado usted muchas veces hablar del problema demográfico que tiene Aragón, con mucha zona de España vaciada. Ahora mismo van a poner en marcha la nueva fábrica de baterías que va a necesitar mano de obra. Con poca mano de obra, ¿cómo lo va a hacer Aragón? Bueno, la fábrica de baterías es un buen ejemplo, porque la fábrica de baterías es una construcción extraordinariamente específica en la que se requiere una mano de obra muy cualificada, y lo que el gobierno de Aragón está haciendo con el gobierno de España es tramitar la llegada de trabajadores desde China. Es decir, por desgracia, no tenemos trabajadores suficientemente cualificados en nuestro país para poder hacer esa fábrica, y estamos hablando de que entre 1.500 y 2.000 personas de China puedan venir durante un tiempo a colaborar. Y eso se está haciendo a través de un proceso de regularización y de permisos entre el gobierno de Aragón y fundamentalmente el ministerio. Yo creo que ordenar ese tipo de procedimientos de acuerdo a las necesidades, en este caso el que tú me ponías, Ángel, de la gigafactoría, es un ejemplo. Y estos trabajadores procedentes de China sabrán hablar español, y se lo digo porque usted ayer en una entrevista con Alsina decía que la ley para regularizar inmigrantes debería exigir a estos inmigrantes que conocieran el idioma del país. ¿Los chinos que trabajen en la fábrica sabrán español? Pues es evidente que no sé si los requisitos que les va a pedir el Ministerio está el conocimiento de la lengua, es decir, pero creo que cuando hablamos de la regularización que está planteando el gobierno estamos hablando de otra cosa. Creo que no es lo mismo. Creo que cuando se plantea una regularización con muy pocos meses y se plantea una regularización masiva, creo que lo lógico es que quien va a venir a vivir a nuestro país conozca nuestra lengua, por una sencilla razón, porque yo creo que la gente que viene a trabajar tiene que integrarse en nuestra sociedad, y hay un requisito que creo que todo el mundo comprende, que es que nos podamos entender, que podamos hablar la misma lengua. El New York Times abre esta mañana precisamente con la regularización de migrantes aquí en España, y lo contrasta con lo que está pasando en Estados Unidos con la política migratoria de Donald Trump y sobre todo con la actuación del ICE en zonas como Minnesota. ¿A usted qué le parece la actuación de este cuerpo policial? Un drama. Creo que las imágenes que estamos viendo en Estados Unidos son imágenes que producen pena y que a mí me entristecen absolutamente. Creo que un país con la tradición democrática que tiene Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo, y lo que estamos viendo en Minnesota creo que es una pésima noticia para todo Occidente. Es decir, no avala la política migratoria de Donald Trump, entiendo. No avalo la política migratoria, que lo que hace es generar miedo entre la población. Creo que hoy la intranquilidad y la falta de sosiego con la que se están tomando esas medidas no son positivas para nadie. El otro día le vimos en campaña con Isabel Díaz Ayuso, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y usted puso en valor el modelo de Madrid, el modelo de trabajo de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que le gusta de Madrid que podría importar en su caso a Aragón? Pues que Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene, acabamos de conocer los últimos datos de la EPA, Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene un menor índice de desempleo. Madrid es la comunidad autónoma que tiene una mayor renta per cápita de toda España. La economía de Madrid no solamente está a la cabeza de nuestro país, sino que es una de las más pujantes en Europa, y creo que es indudable que desde el punto de vista económico Madrid es uno de los principales motores. Otro debate muy importante que estamos teniendo en esta campaña electoral es el de la financiación autonómica, ¿no? Es decir, Madrid es una de las comunidades autónomas, bueno, es la comunidad autónoma que más aporta a la solidaridad de este país. Y aportar a la solidaridad de este país tiene que ver con que el funcionamiento de la economía en Madrid indudablemente está por encima de la media de España. ¿Le gusta también el modelo sanitario de Isabel Díaz Ayuso tendente a la privatización?
Pues hay cuestiones en las que me encantaría estar a la altura de Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que tiene las mejores listas de espera de España. Es decir, cuando tú necesitas ser operado, cuando tienes un problema grave de salud y tienes que pasar por un quirófano, no hay ninguna otra comunidad autónoma como Madrid en la que se te opere tan rápido. Es evidente que aquí en Aragón estamos reduciendo las listas de espera, estamos reduciendo los plazos para que te operen, pero hay cuestiones objetivas, como el número de días que tienes que esperar para que te operen, en las que en Madrid se está haciendo bien. Aunque sea a costa de privatizar la sanidad. Bueno, yo creo que en Madrid tiene un modelo sanitario que, como digo, les funciona en los resultados, pero cuando se habla de privatizar la sanidad y cuando aquí en Aragón se produce este debate sobre la privatización de la sanidad, no es el modelo que en este momento hay en Aragón. Estos días en el que yo tenía un debate con la candidata del Partido Socialista y en la que me acusaba a mí de privatizar la sanidad, hombre, no es verdad. La realidad es que aquí en Aragón, cuando ha gobernado el Partido Socialista, es cuando más dinero se ha destinado a la sanidad privada. Y es muy llamativo que el Partido Socialista hable de privatización en la sanidad privada cuando la mayor cantidad de dinero público que se destina a la sanidad privada la acaba de pactar el Gobierno de España con Muface, ¿no? Han sido más de 4.800 millones de euros, un incremento de más de un 40%. Es decir, que destina el Gobierno de España a la sanidad privada. Aquí en Aragón lo hemos visto. Aquí en Aragón hemos visto cómo con el anterior Gobierno socialista se pasaba de algo más de 3 millones de euros a casi 9 millones de euros en los conciertos privados que se tenía. Y entonces el Partido Socialista decía que era colaboración público-privada. Es decir, que era necesario contar con la sanidad privada para poder mejorar nuestra sanidad. Pero en el momento en el que nosotros contratamos a un médico porque no encontramos médicos en Teruel para poder prestar un servicio tan esencial como es el de ginecología, el Partido Popular está privatizando y está destrozando la sanidad. No es verdad. El Partido Popular en Aragón lo que ha hecho ha sido incrementar en más de 500 millones de euros lo que destinamos a la sanidad pública. Y la sanidad, es verdad, que tiene que seguir mejorando, pero es lo que a día de hoy estamos haciendo, tratando de contratar más médicos, tratando de mejorar las infraestructuras y tratando de reducir los tiempos de espera en nuestra sanidad. Hablaba usted de la financiación, que está siendo evidentemente uno de los temas de campaña, presidente. ¿A usted no le gusta el nuevo modelo de financiación, a pesar de que Aragón recibiría 630 millones de euros más? ¿No le gusta porque no incluye el criterio de despoblación que usted pide o porque Cataluña recibe más? No me gusta porque Aragón es la comunidad autónoma que peor parada sale en España. Y además no me gusta porque algo que en Aragón siempre ha despertado tanto consenso y que en el pasado defendía el Partido Socialista del señor Lambán, hoy no lo defiende el Partido Socialista de la señora Lesguería, la despoblación. Creo que ese es un cambio sustancial. Si tú conoces Aragón, si la gente sabe lo que significa Aragón, Aragón es una comunidad autónoma que tiene el 10% de los kilómetros cuadrados de España, pero solo el 3% de la población. Prestar muchos servicios públicos en Aragón con la poca gente que vive en muchas de las comarcas de nuestra comunidad es más caro. Y por eso no entendemos que la despoblación sea un criterio que el Partido Socialista ha abandonado, del que rechaza en la actualidad. Y por supuesto no me gusta el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad, todos sabemos qué es lo que ha ocurrido, ¿no? El principio de ordinalidad es una imposición de Esquerra Republicana de Cataluña para pactar el modelo, en la misma idea de lo que decíamos antes, de las imposiciones que los socios de Sánchez le tienen que ir haciendo, y creo que la ordinalidad, sinceramente, es insolidaridad. Creo que ese modelo del que nunca se había hablado en la financiación autonómica por parte del Partido Socialista es impuesto por Esquerra Republicana de Cataluña y lo hace pensando en los intereses de los independentistas catalanes, no en el de todos los españoles. Presidente, las encuestas le dan a usted como favorito, pero le obligan, según las encuestas, a seguir dependiendo. Sé que me va a decir que usted lo que quiere es ganar y ganar con mayoría absoluta, pero teniendo en cuenta que la demoscopia dice... Eso no se lo voy a decir. Bueno, no. pues ya solo por eso es usted un rara avis, porque siempre que formulo este tipo de preguntas siempre me dicen que no, yo voy a ganar en solitario. Bueno, en cualquier caso, la demoscopia le dice que la subida de Vox puede ser muy fuerte. Viendo lo que está pasando en Extremadura, ¿usted se sentiría satisfecho ganando en esas circunstancias? Es decir, ganando aunque sea dependiendo de Vox para poder gobernar.
Te decía Ángels que yo eso no te lo voy a decir porque en Aragón nunca nadie ha tenido mayoría absoluta. Siempre hay una primera vez, presidente. Bueno, ojalá no voy a ser yo, pero creo que si conoces la historia política de Aragón, sabes que hay una pluralidad de partidos políticos y que Aragón en ese sentido es muy distinto a otras comunidades autónomas en las que puede haber mayor bipartidismo. Por eso sabemos que, y las encuestas dicen de hecho que la mayoría absoluta es prácticamente imposible. Segunda idea, yo creo que cuando se le da la voz a los ciudadanos hay que escuchar el resultado de las urnas. El gobierno que salga de las elecciones del 8 de febrero será un gobierno acorde con los resultados electorales. Es que no podemos pensar ni decir que los ciudadanos se van a equivocar. Es decir, los ciudadanos van a votar libremente. Yo espero efectivamente que el 8 de febrero vayan a votar y lo que espero, eso sí, es que el Partido Popular amplíe su mayoría. Espero que podamos tener un gobierno que indudablemente encabece el Partido Popular. Y si la pregunta es si somos capaces de ponernos de acuerdo con otras formaciones políticas, la respuesta es sí. Porque en este gobierno... Con todas. La respuesta es que sí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para sacar un presupuesto adelante con el partido aragonés, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para sacar un presupuesto con Teruel Existe y también hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con Vox para que votara a favor del presupuesto. Es decir, tenemos capacidad de ponernos de acuerdo con otras formaciones políticas. Pero le ofreció también la mano para estos presupuestos el Partido Socialista y usted la rechazó. Sí, pero yo lo he explicado por activa y por pasiva. Mire, yo le reconozco que yo de la señora Pilar Alegría no me fío y no me fío. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con la señora Alegría en el Ayuntamiento de Zaragoza. En el 2019 ella se presentó como candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, yo me presenté como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza y quisimos sacar con consenso un proyecto tan importante para la ciudad como era la construcción de un nuevo campo de fútbol. Ese es un proyecto en el que se llevaban 20 años trabajando, el alcalde Belloc presentó 2 proyectos que fracasaron, el alcalde Atarés presentó otro proyecto que fracasó y yo como alcalde de Zaragoza quise sacar un proyecto que contara con el mayor amplio consenso. Y recuerdo haber tenido conversaciones en mi despacho con la señora Alegría, conversaciones de trabajo para que ese proyecto fuera un proyecto de todos y fuera un proyecto de ciudad, y me engañó. Y la verdad es que yo a día de hoy creo, por lo que son los hechos, que la señora Alegría no es de fiar. Se fía más de Vox, se fía más de la ultraderecha. No, pues por desgracia tampoco, porque cuando he intentado aprobar el presupuesto ni he conseguido convencer a Vox ni he conseguido convencer al Partido Socialista para los proyectos, ¿no? Es decir, la realidad es que a estas elecciones vamos porque no hay presupuesto, porque a mí me parece muy importante la coherencia. Tú no puedes defender que gobernar sin presupuesto es lo normal. No puedes defender que gobernar en una democracia al margen del Parlamento es lo normal. No es lo normal. Para gobernar necesitas el poder legislativo, necesitas poder aprobar un presupuesto, porque el presupuesto es lo más importante que un gobierno aprueba cada año para mejorar la vida de los ciudadanos y por lo tanto la coherencia es que si no eres capaz de aprobar un presupuesto tienes que convocar elecciones. ¿Teme un bloqueo por parte de Vox como está viviendo María Guardiola en Extremadura en la negociación? Pues tendrán que explicarlo ellos, ¿no? Es decir, si lo que Vox quiere es mejorar la vida de los aragoneses o lo que está dispuesto es a bloquear y a poner chinitas en la rueda. Yo lo que sé es lo que voy a exigirle a todos los partidos políticos para sentarme a negociar con ellos, también a Vox. En primer lugar, cumplir la ley. Yo he explicado en más de una ocasión que me gustaría limpiar los cauces de los ríos. Y Vox quiere que limpiemos los cauces de los ríos, pero yo para hacerlo necesito la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Si no, es delito ecológico. Cumplir la ley es algo de sentido común. En segundo lugar, competencias. Yo soy el presidente del gobierno de Aragón y quiero seguir siéndolo. No soy el ministro del Interior. Si hablamos de seguridad, yo no dispongo de Policía Nacional o dispongo de Guardia Civil. Tenemos que hablar de las cuestiones en las que en Aragón tenemos competencias para poder ejercerlas. Y luego una cuestión que también entiende todo el mundo, el mínimo común. En democracia, cuando tú no tienes una mayoría absoluta y tienes que ponerte de acuerdo con otros, ni es tu posición ni es la mía. Es el mínimo en el que podemos encontrarnos. Nosotros podemos encontrarnos en bajar impuestos, podemos encontrarnos en seguir mejorando la sanidad o la educación, o podemos mejorarnos
en algo inédito podemos encontrarnos, en algo inédito que está pasando en nuestra comunidad autónoma y que es a día de hoy posiblemente lo que más llama la atención en España, que es la atracción de inversiones. Hoy las inversiones están llegando a Aragón como no habían llegado nunca en nuestra historia. Ese es el camino que hemos iniciado en estos 30 meses de gobierno y es por el que yo quiero seguir caminando. Pues, presidente, muchísimas gracias, que vaya muy bien lo que queda de campaña y suerte para el domingo electoral. Muchísimas gracias a ustedes. Un millón de gracias. Luego. En el abierto, Ignasi Guardans, Elisa de la Nuez e Ignacio Escolar. Después de haber escuchado también al presidente y candidato del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, al quien le hemos preguntado por las cuestiones que están sobre la mesa, las cuestiones que son de actualidad, vamos a ir con la ampliación de estas cuestiones y así podemos empezar el análisis. Empezábamos preguntándole por la postura del Partido Popular en la negativa a la revalorización, en el no a la revalorización de las pensiones. Lo rechazó ayer el Congreso de los Diputados, lo rechazó con los votos del Partido Popular, de Vox y de Junts. PP y Junts dicen que quieren subir las pensiones. El gobierno los señala por lo que han hecho, pero pide tranquilidad. Y escuchábamos a Azcón que decía lo mismo, porque dice que finalmente esto se va a acabar aprobando. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y en realidad es una situación que ya conocemos porque se repite. PP y Junts se quejan de que el gobierno les quiere obligar a comulgar con políticas con las que ellos no están de acuerdo y las meten dentro del decreto de las pensiones, y el Ejecutivo, bueno, con esta fórmula lo que intenta es dejarles en evidencia. Sí, porque a pesar de que Junts había advertido de que votaría no si no desligaban la subida de las pensiones del resto de materias en este decreto, y a pesar de que el gobierno sabía desde primera hora que el decreto no saldría si los votos de Junts, su objetivo siempre fue el PP. A ellos señalan desde Moncloa y desde el Consejo de Ministros. Preguntada por el voto negativo de Junts, anoche Elma Saiz, en Hora 25, usaba la carta del PP. Quien tiene que dar explicaciones y explicar lo inexplicable, Aimar, es el Partido Popular. Y Junts también, que ustedes no le quieren atizar, pero vamos, que ha votado lo mismo. Bien, lo que pasa que está claro que el principal partido de la oposición ha dejado de ser un partido de Estado y los 138 diputados, creo que son del Partido Popular, han dejado de trabajar por España. Incluso en los pasillos del Congreso, recién terminada esta votación, cuestionados Félix Bolaños o Yolanda Díaz por cómo van a revertir este contratiempo, su objetivo no era otro que el PP. Hoy es el día de recordar a aquellos que han tumbado que se incrementen las pensiones. 13 millones de pensionistas hoy han sido dañados, perjudicados por los grupos de la derecha. Pero están golpeando a la gente trabajadora y a los pensionistas en nuestro país. E insisto, no aplaudieron porque les da vergüenza. Y aunque fuentes del gobierno confirman que, tal y como pasó hace un año, buscarán una solución rápida para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, por ahora no hay pistas ni sobre el cómo ni sobre el cuándo, y menos en plena campaña electoral, que le sirve al Ejecutivo como arma arrojadiza contra el PP. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Como vimos ayer en este duelo digital que mantuvieron Sánchez y Feijóo en redes sociales a cuenta de las pensiones, porque, Ángels, el objetivo del gobierno no es otro que retratar al PP, mientras que por ahora aísla de las críticas a Junts. Josu, gracias. A vosotros. Hemos contado estos días que en Génova eran conscientes de la estrategia del gobierno, del intento de retratarles como los responsables de tumbar la revalorización de las pensiones, que lo sabían, pero que no creían que fuera a ser determinante porque sus votantes y la ciudadanía ya conoce esa forma de proceder del gobierno, así que restaban preocupación. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pero sea porque no estaban tan seguros de esto, porque creen que había que reafirmar el mensaje, el caso es que el PP se ha tomado sus molestias en hacer pedagogía en redes sociales para dejar claro que el gobierno miente. Pedagogía porque el PP está empeñado en que este año no le arrolle el ómnibus. Al igual que en 2025, los populares han votado en contra del decreto Matrioska, que llevaba, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones. Si el año pasado terminaron echándose atrás ante la presión interna y las críticas del colectivo pensionista, esta vez se están esforzando por explicar su no, y para hacerlo han elegido TikTok. Perdona, tú eres del PP, ¿no? Sí. ¿De esos que están en contra de las pensiones? ¿Te refieres al decreto ómnibus? No, me refiero a que habéis votado en contra de la revalorización de las pensiones. Sí, a la trampa del gobierno. ¿Cómo? A mí no me líes, ¿eh? ¿Tienes un minuto? Pasa y te cuento la realidad. El gobierno ya está acusando al PP de votar contra los pensionistas y los populares están reaccionando en redes. Hola, me acerco por aquí porque Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo.
lo hace con frecuencia y sobre muchas cosas, pero esta es especialmente burda. Hoy os está contando que el Partido Popular estamos en contra de subir las pensiones. Es falso. Feijóo, al igual que Juan Bravo, también se ha grabado un vídeo para dar su versión del no. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues mezclar esto con muchos otros asuntos en un decreto paraguas que, si se aprobase, le permitiría gobernar otro año más sin presupuestos generales del Estado. Paraguas necesitó el año pasado Feijóo para cubrirse cuando arreciaban las críticas internas por votar en contra de la revalorización, algo que no le va a pasar esta vez porque todo el partido está a una. Hemos escuchado ahora mismo a Azcón, pero también hemos sondeado anoche a varios varones y todos concluyen lo mismo, que ya está bien de utilizar de rehenes a los pensionistas y que este decreto era un cachondeo que encima favorecía a los ocupas. Eso dicen. Evidentemente este chantaje no lo hemos aceptado. A favor de las pensiones sí, pero la ocupación no. Lo que tiene que hacer el Gobierno es traer a la Cámara un decreto limpio que se limita a revalorizar las pensiones y punto. Si realmente le preocupan los mayores, lo podríamos hacer mañana mismo. En Génova ya han hecho sus análisis demoscópicos y creen que este no les pasará factura demoscópica, al igual que el no a la regularización de inmigrantes. Si en 2024 votaron a favor de que se debatiera en el Congreso, ahora tienen claro su rechazo total a la medida. Dicen fuentes del PP que entienden las críticas de los obispos, pero que ellos no trabajan para la Iglesia y que esta regularización masiva lo único que hará será hacer que el Partido Socialista pierda votos. En el fondo de estos dos noes subyace la pugna con Vox, al que no se le quiere dar ni un centímetro de cancha, ahora que hay muchas urnas a punto de abrirse en plena moda de los de Abascal. Junquera, gracias. Gracias. Pues hablaremos de la regularización de los migrantes. Vamos con la revalorización de las pensiones, con el panorama que ya conocíamos, Ignacio, porque lo decíamos, esto ya lo habíamos vivido, lo vivimos el año pasado. Es verdad que este año tiene el añadido de los TikToks y de los vídeos en redes sociales, pero esto mismo sucedió el año pasado y finalmente se acabó aprobando la revalorización. No le gusta al Partido Popular que esto vaya en un decreto ómnibus que en este caso llevaba todo de cuestiones del paraguas social de protección para los más vulnerables. Sí, lo que pasa es que, Ángels, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Y en este caso el Partido Popular tiene razón, creo. O sea, es verdad. En diciembre se aprobaron dos reales decretos ley, el 16-2025 y el 17-2025. Uno sobre precios del transporte y otro con todo lo demás. Dos. Pues donde era dos, podía haber habido tres, podía haber habido cuatro. O sea, fue una decisión consciente y voluntaria del Gobierno decidir que había, por un lado, el transporte y, por otro lado, las pensiones, las medidas de vivienda, etcétera. ¿Por qué? Porque sabía que, efectivamente, pues iba a poner al Partido Popular en un aprieto. Y, por tanto, fue una decisión consciente, voluntaria y estratégica. Repito, Real Decreto Ley 16-2025 y 17-2025, separados. Y los dos se votaron ayer. El 17 pasó y el 16 se cayó. Porque el Gobierno quiso. Podía haber habido el 18 y entonces no tendríamos esta conversación. Habríamos tenido un decreto sobre medidas de apoyo a la vivienda que se habría caído, un decreto sobre pensiones que habría pasado y un decreto sobre transportes que habría pasado. Por tanto, efectivamente, aquí la responsabilidad o la decisión de llevar este tema a este lío es exclusivamente del Gobierno y no tiene nada que ver con el fondo del tema y es una decisión consciente de mezclar churras con merinas y de intentar hacer pasar una medida en materia de vivienda de la que podemos discutir si existe la ocupación, si no existe la ocupación, si es mentira, todo eso lo podemos discutir. Pero lo que es evidente es que no tiene nada que ver eso con la revalorización de las pensiones y que meterlo junto pues es una estrategia política que le ha salido mal. Ignacio. Es cierto que es una estrategia política y es cierto que el Gobierno lo podría presentar por separado. Es cierto también que esto se hace en muchas ocasiones y en muchos gobiernos y que es muy habitual que las legislaciones no sean paquetes a medida donde puedas votar cada decisión, sino que vayan en conjunto. Pero para mí sí es relevante explicar algo que creo que la propia entrevista ha quedado patente, que es qué argumentos utiliza el PP para oponerse a ese paquete, qué es lo que le molesta. Y es que, sinceramente, este argumento de la ocupación es pura demagogia basado en mentiras. Primero, eso lo podemos discutir. Pero es muy relevante ese dato, porque claro, pero es muy relevante ese dato. Primero, porque cuando hablan del decreto, de qué dice exactamente ese decreto, no tiene nada que ver con esas personas de las que hablaba el presidente de Aragón, que tienen un piso o dos pisos y que han ahorrado y que son personas mayores y que viven del alquiler, porque esa medida de protección a inquilinos vulnerables solo afecta a los grandes tenedores.
¿Qué es un gran tenedor? Alguien que tiene más de 10 casas o 5 en zonas tensionadas. No es esa pareja de jubilados que alquila el piso pequeño que tenían antes. No es ese tipo de personas. Segundo, también es falso el dato que están dando de los 80.000 afectados. Ese dato es un bulo que lleva circulando años, porque la primera cifra con ese número tan redondo es del 2023. Es decir, que, en fin, o no ha cambiado nada en años. Sí, se puede haber leído en Internet, como ha dicho el presidente Aragón, pero evidentemente es un dato poco fiable que sale en origen de un estudio aún menos fiable que hace una plataforma de afectados por este tipo de problema en función de las llamadas que reciben en su centralita telefónica. Pues mira, no es un dato fiable. Y es que aparte evidentemente que hay inquilinos que no pagan el alquiler, pero ahora y durante la historia general de la humanidad, esto ha pasado siempre. La novedad ahora es que este decreto protege exclusivamente si se cumplen 2 condiciones: que la familia afectada por este desahucio sea vulnerable, y hay que hacer un informe y va luego un juez, es decir, que no es que lo digas tú directamente, tienes que cumplir una serie de requisitos que están judicializados. Y segundo, que el propietario de esa casa donde está esa familia vulnerable sea un gran tenedor. ¿Dónde está eso, Ignacio? Porque tengo el decreto aquí delante, ¿eh? Me gustaría que eso lo dijera. Tengo el decreto aquí delante, yo he venido preparado porque es un tema tan complejo. Me gustaría que me citaras tú, que eres súper preciso, porque yo no encuentro eso de que eso solo se aplica a los arrendadores de ese tipo. Pero sinceramente, las medidas de protección al alquiler están siempre así. Están siempre así lo que tú quieras. Aquí tengo artículo 1, artículo 2, lo tengo delante, página 1010. Bueno, pues búscalo, tenemos tiempo, que te lo busque un colaborador, porque esa idea que tú transmites... No tengo un equipo trabajando en casa. No, pues entonces es que haces afirmaciones muy contundentes que a lo mejor no son correctas. A lo mejor estás mal informado, por una vez. Bueno, pues lo voy a comprobar, pero vamos, yo creo que es así. Sí, y si yo me equivoco, rectificaré. Bien. Pero tengo el BOE aquí delante, ¿sabes? Y entonces llevo un rato buscando efectivamente esa idea de si esto solo es para los grandes tenedores. Y no lo veo en ningún sitio. Y a lo mejor no lo saber. Elisa. Bueno, yo quería retroceder un poco, decir que efectivamente el problema básico es que no hay presupuestos. Es que la revalorización de las pensiones tendría que ir en la ley de presupuestos todos los años. Entonces, vamos a recordar esto, porque en una cosa que tenía razón el señor Azcón es que no es normal estar 3 años y no poder aprobar unos presupuestos. Y yo creo que todo lo demás se explica por esto, porque claro, hablamos de una serie de cuestiones que irían razonablemente en una ley de presupuestos todos los años. A partir de ahí nos vamos a los decretos leyes, reales decretos leyes, y toda la razón. Obviamente el Real Decreto Ley no puede ser un Real Decreto Ómnibus, que creo que es una trampa y además es algo antidemocrático, porque metes todo en un cajón, ¿vale? Y resulta que tengo que votar a favor porque hay una serie de medidas que me suponen un coste electoral. Lo que pasa es que como esto ya ha pasado el año pasado, pues resulta que el PP ya se lo ha aprendido y ya dice, oiga, mire, así no, usted lo saca si lo quiere llevar. Insisto, es que esto tendría que ir por una ley de presupuestos y se lo votamos separadamente. Y toda la razón también lo que dice Ignasi, hay una serie de medidas ahí que son muy discutibles. Oiga, pues se discuten en el Parlamento, que para eso está. Claro, el problema que tenemos es que no vas a tener mayoría para sacarlas. Este es el tema de fondo. Más allá, si la cuestión de los ocupación o otras muchas cuestiones que lo lógico es que se debatan en el Parlamento, y si no tienes mayoría para sacarlas, pues no las puedes sacar. Esto es como funciona la democracia. Yo es que esto de meterlo todo junto, y esto es un trágala, es que además ya no cuela, que creo que es una cosa que hay que decir, ya no cuela. Si usted quiere revalorizar las pensiones, insisto, lo primero sería tener presupuestos, y lo segundo, si no, en caso extremo, lo saca usted por un Real Decreto Ley. O sea, en ese sentido yo creo que ya somos todos mayores, y efectivamente este juego político de retratar al PP, está usted en contra de los pensionistas. Uy, Junts no está en contra de los pensionistas, Junts es otra cosa. Hombre, ya, yo creo que somos todos mayores. Pero sí que hay una cosa que quería Elisa, decir. Pues déjatela para después de la publicidad, vale. Por favor, Que a la vuelta. No, te has enrollado mucho, ¿qué va? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Ignasi Guardans, Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar, estábamos hablando de la revalorización de las pensiones que el Partido Socialista, el Gobierno, incluyó en ese decreto ómnibus que no salió adelante por los votos del PP, de Junts y de Vox, porque había otros elementos dentro de este decreto que al Partido Popular, a Vox y a Junts no le parecen bien. Nos habíamos detenido ahí. Yo solo por aclarar una cosa, es que no me gusta utilizar el término ocupación, ni quiero que estos que han puesto el término inquiocupación sobre la mesa se apoderen del lenguaje, porque decía antes Ignacio una cosa que es verdad, que inquilinos que no pagan el alquiler ha habido toda la vida, es decir, son inquilinos que no pagan el alquiler, porque cuando ponemos ocupación en todos los términos acabamos por confundir a la gente. Y estabas tú, Elisa, en el uso de la palabra. Sí, gracias. No, y además, en relación con esa precisión, claro, inquilinos que no pagan el alquiler ha habido toda la vida, pero lo que ha cambiado, y eso cambia en la pandemia, que supongo que es lo que estáis comprobando, es la decisión de, cuando se trata de personas vulnerables, digamos,
que haya un procedimiento judicial y que esas personas puedan seguir en la vivienda. Quiere decir que se restringe, vamos a decirlo así, el derecho a echar a los inquilinos, porque se toma esa decisión durante la pandemia, que es muy lógico, pero resulta que esa es una norma que se ha ido prorrogando a lo largo del tiempo. Por eso era importante esa precisión, porque ese es un debate que se puede tener, pero que yo sí quería decir que algo que me parece relevante, que más allá del número, lo que sí ocurre, y esto ya te digo, además de la evidencia anecdótica de mi propia comunidad de propietarios, es que eso da miedo cuando alquilas a personas que puedan ser vulnerables. Básicamente, familias con niños. Ojo con esto, porque vulnerables es familia con niños pequeños. ¿Qué quiere decir? Hombre, que tú no sabes si a ti te van a dejar de pagar el alquiler, pero como sabes que en caso de dejar de pagar el alquiler, este tipo de familias van a estar muy protegidas y te va a ser muy difícil echarles y liberar la vivienda, esto detrae de que puedas alquilar a estas familias. Entonces es la típica política que piensas que es bien intencionada, pero que puede tener estas consecuencias. Insisto, yo tengo evidencia anecdótica de que es exactamente lo que pasa porque te lo piensas antes de alquilar. Entonces, así creo que merece la pena tener un debate serio en el Parlamento sobre este tipo de medidas, porque tienen también estas, digamos, consecuencias negativas. Más allá de que creo que efectivamente, como dice Ignasi, es una medida que no se reduce a los grandes tenedores y que supone, y eso sí que es un cambio, es decir, antes no era cierto. Tú tienes un inquilino que te paga, evidentemente es un riesgo, te vas al juzgado y más o menos rápido, digamos, ese inquilino lo tienes fuera. Esto no ocurre así ahora y es importante que se sepa y que se debata, que insisto, yo puedo tener una opinión o puedo tener otra, pero lo que no me parece bien es, te lo meto en un Real Decreto de Ley, que es lo que decía, te lo meto todo junto y ale, te lo tienes que comer con patatas, te guste o no te guste. Esto no es un funcionamiento democrático. Ignacio, eso era lo que quería decir. Sí, desde luego, y insisto, en el tema de los grandes tenedores está en la Ley de Vivienda. Tiene razón Guardans en que no está en el decreto, te doy la razón y corrijo, pero creo que este tema, también otro factor, los jueces a la hora de evaluar la situación de vulnerabilidad también tienen en cuenta la situación económica del propietario, es decir, que esto no funciona igual para un gran tenedor que para una persona que tiene un piso en alquiler. Y luego también hay otro factor aquí, que es que estamos hablando de un problema magnificado por los medios de comunicación, que la diferencia entre los datos que da el Partido Popular y los datos de la realidad de las denuncias es enorme. O sea, es que estamos hablando entre 16.000 denuncias por ocupación frente a 80.000 que estaba diciendo esta mañana el presidente de Aragón, que además cuando te vas al detalle de las ocupaciones, casi todo, el 90%, son pisos vacíos, es decir, que no estamos hablando, y en gran medida son propiedad o del Estado o de banca, es decir, pisos que no están en uso por toda una serie de circunstancias. Y al haber generado una evidente preocupación social, porque es verdad que eso existe, hasta el punto de que se anuncian seguros antiocupación y que se ha convertido en modelo de negocio empresas que le dicen al arrendador, tú cobras seguro independientemente de que te venga un ocupa, pues esto demuestra que hay una demagogia enorme con el tema de la ocupación que no se relaciona con los datos. Y bueno, que sí, de acuerdo completamente en que ese debate sobre si la regulación del alquiler tiene que ser más o menos agresiva y ponderar, pues eso, el interés de que los arrendadores, de que los propietarios pongan los pisos en alquiler sin miedo y el de los propios inquilinos a que no se abuse de ellos, es interesantísimo, pero desde luego hagamos los contratos. Espera, Ignacio, espera un momento, porque a pesar de que ya ha dicho que se ha equivocado, Ignacio, pensaba que es que está Pablo Anzola, que se va a conectar a nuestro compañero de Economía para darnos el detalle, simplemente era eso. Ignacio. Sí, vamos a ver, aquí hay dos debates. Y creo que en uno ya estamos todos de acuerdo, que es que el tema de cómo se corrige o cómo se protege a las personas vulnerables sin reducir su derecho a acceso a la vivienda porque se genera un miedo e inseguridad por el propietario es un debate que hay que tener. Y que hay que tener por sí mismo y que no se puede hacer colgar de un debate sobre revalorización de las pensiones. Creo que eso estamos todos de acuerdo y por tanto es injusto, en un sentido de la palabra que no se usa muchas veces, es incorrecto y es injusto mezclarlo. Y es absurdo meterlo en el mismo decreto ley. Y no es verdad eso de que se ha hecho otras veces, porque otras veces, yo soy de diputado, como sabéis, lo que había es una ley de acompañamiento de presupuestos, una ley en la que efectivamente se metía absolutamente todo, por segmentos, y entonces se podía votar separadamente. Pero esto no es lo que ha hecho el gobierno. Insisto, el gobierno, muy consciente de que no quería que le tocaran el tema de los transportes, sí hizo un decreto ley propio para transportes. Y no lo hizo para vivienda, ¿por qué? Porque sabía que lo iba a perder. Por tanto, sobre el debate sobre por qué se perdió ayer la revalorización de pensiones, la responsabilidad es del gobierno, por cargar ese barco con una carga que no le correspondía. Y luego, a partir de ahí, sobre el fondo del asunto, bueno, pues lo podemos discutir. A mí este argumento de que son pocos
no me convence. Porque si ese argumento lo vamos a meter en política, vamos a meterlo en todo, también en la libertad sexual, lo vamos a meter en muchas cosas. O sea, si la importancia de las medidas políticas la vamos a estar fijando por el número de personas afectadas, entonces que eso se introduzca en el debate de verdad y que se aplique a todo. Pero yo creo, Ignasi, que no es tanto que son pocos, que también, pero yo no creo que no es tanto, sino con cómo los sobredimensiona la derecha. Bueno, pero yo estoy de acuerdo que lo sobredimensiona la derecha, y también es verdad que no es lo mismo Barcelona, donde efectivamente o en Cataluña, donde esto es un tema más importante, que en otras partes del país. Y eso es un dato real. Ahora, es verdad también que no tenemos todos los datos. ¿Por qué? Porque el gobierno no los quiere dar. Si el gobierno quiere transparencia en eso, nadie como el gobierno tiene la capacidad de darle transparencia, pero no se la quiere dar. Y entonces sí, se acabaría todo el bulo, se acabaría la sensación de que aquí cada uno saca... pues Azcón da sus cifras y el otro da las suyas. Pues que del gobierno las suyas. Lo que no puede hacer el gobierno es decir que este problema no existe. Que son 6, que son 800, que son miles, no lo sé, que nos lo cuenten y que tenga toda la información y pongamos toda la información sobre la mesa y tengamos un debate de verdad y separemos a los grandes tenedores de los pequeños tenedores y las viviendas vacías de las que no son vacías y los pisos en los que efectivamente es un inquilino con una situación vulnerable de alguien que se aprovechó de su situación vulnerable, que puede ser uno o puede no ser ninguno. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, y lo que no es justo ni es correcto es mezclar eso con la revalorización de pensiones para ver si así cuela, porque es un pacto que tienes, y negándose a darle transparencia a este debate. Yo entiendo que efectivamente se exagera y que esa sensación de que España entera está en riesgo de ocupación es mentira, estoy totalmente de acuerdo, pero la idea de que esto es un problema falso también es mentira. Ignacio, y después Ojo, los datos sobre las denuncias son oficiales, no salen de ningún estudio. Los 80.000 se llega con el argumento que explican estas plataformas de afectados por la incubación, de que hay mucha gente que no denuncia. Es decir, que hay un dato oficial. Hay un dato oficial que es el de las denuncias. Y hay datos... Ignacio, es verdad que hay mucha gente que no denuncia, eso también estaremos de acuerdo. Si no te pagan el alquiler, lo lógico es que vayas a un juzgado. No, lo lógico en España en el juzgado nunca contratar a Desocupa. Pon un pleitos tengas y los ganes, perdóname. La idea, pleitos tengas y los ganes lo sabemos todos los que somos juristas. Así que esta idea de que lo lógico planteando que el gobierno tiene datos que no da, Ignacio, ¿cómo los va a tener si son datos de gente que no denuncia? ¿Cómo? Hombre, ¿tú crees que la denuncia es la única manera que tiene el gobierno de saber cómo está el mercado del alquiler? ¿De verdad? ¿Sí estamos gobernando España? Hay un montón de datos, pero entiende que el dato oficial que tú planteas es, en fin, vamos a calcular... Algo más que la denuncia hay para saber cómo está el mercado del alquiler. Espera, que habla Ignacio. Algo más, en fin. Ignacio. Sí. Pero ¿cómo lo calculas? Y luego, aparte, esos datos oficiales ya dan bastantes pistas. Hablan de cuántos porcentajes de pisos están vacíos y no lo están. En fin, hay una serie de datos que ya existen. Lo que pasa es que son datos que demuestran. Y luego tienes otro dato más. Estas oficinas que montó la derecha en todas las autonomías donde gobierna para atender a los afectados por la ocupación y que reciben llamadas contadas a la semana. Esto es un dato también, ¿no? Los que abrieron las oficinas telefónicas de atención contra la ocupación de Castilla y León. No, porque se mezcla la ocupación con el tema de inquilinos que dejan de pagar. Bueno, pero ese teléfono vale para todos. O sea, claro que se mezcla, pero al final ese teléfono vale para todos y tampoco están llegando tantas denuncias allí. Elisa. Sí, hay una cosa que me parece muy importante y creo que estamos todos de acuerdo, que es un debate que merece la pena tener y que hay que separar el tema de los inquilinos que dejan de pagar, que es el que estábamos hablando en un principio, del tema de la ocupación. Son dos temas diferentes. Totalmente de acuerdo, además, en que no lo puedes medir solo por los datos de denuncias, como hay un montón de fenómenos que no se pueden medir solo por los datos de denuncia ante los juzgados. Creo que eso también es importante. Otra cosa que habría que mirar, y estoy de acuerdo, que quien tiene la posibilidad de dar más datos es el gobierno, porque entiendo que tiene acceso a muchos registros, no solo a los de los juzgados, ¿vale? No solo a los de las oficinas que hayan podido montar, sino en general a cómo está el mercado de alquiler. Totalmente de acuerdo que este es un problema que se utiliza por la oposición, obviamente, porque claro, es un problema que la gente sí percibe como real. Ojo con eso, porque estoy totalmente de acuerdo con Ignacio en una cosa. Estará sobredimensionado, a lo mejor asustas a la gente, pero es un problema real, y decir que no existe, esto es totalmente contraproducente, porque efectivamente alimentas que puedas decir es un problema gravísimo, esto no sé qué. O sea, que obviamente los debates con transparencia, con datos, insisto mucho, no solo los datos de Poder Judicial, que serán una parte importante, luego otra cosa que sería muy relevante es saber los plazos, porque como bien dice Ignacio, yo también soy abogada, el problema es el tiempo que te puede llevar a ti ir a un juzgado y conseguir que eche. Entonces tú dices, ¿acudes a Desocupa? Pues desgraciadamente habrá gente que acuda a Desocupa porque tiene prisa y porque
además los pleitos, aparte del tiempo, es que también cuestan dinero, es que no son gratis, ¿no? Entonces yo creo que tener un debate con transparencia, con datos sobre esto, además, también me interesa destacar, esta no es una regulación normal en otros países de nuestro entorno. Tenemos una regulación muy laxa, en el sentido de muy protectora para esas personas, que no es similar en otros países de la Unión Europea. Entonces, claro, si tienes un problema de alquiler, tienes un problema de vivienda, tienes un problema de seguridad jurídica y no tienes un debate serio sobre esto, estás haciendo una tormenta perfecta. Por mucho que se sobredimensione o se utilice demagógicamente, que sin duda se hace también. 15 segundos, Ignacio. Creo que muy rápido, datos. La Oficina Antiocupación de Castilla y León en 2024 recibió 170 llamadas en un año. No llega ni uno al día, en un año. Llamadas de consulta, ni siquiera es denuncia y tal. Déjame, ¿no? Que además... Es que esa es la situación en la que estamos. Y luego hay gente convencida de que cualquier día va a comprar el pan y le quitan la casa. Ahí también eso ha habido una responsabilidad de desinformación de muchos medios de comunicación enorme. Ahí ha jugado muchos medios de comunicación que piensan que poner ocupación en letras grandes en la pantalla les va a dar audiencia. Dejadme, yo creo que ha quedado aclarado, pero de todas formas, Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Para que todos lo tengamos claro, no hace referencia a este decreto solo a los grandes tenedores. Eso es, lo que dice exactamente el Real Decreto es que la medida es para todos los propietarios, no para esos grandes tenedores. Dice el texto exactamente que es una medida extraordinaria y urgente ante la necesidad que sufren las familias en situación de vulnerabilidad. Y por cierto, sobre la ocupación que también estabais ahora comentando, dar un dato, las denuncias por allanamiento afectaron al 0,06% del total de las viviendas en España. Ese es el impacto real de esa ocupación y eso además suponiendo que todas terminen en sentencia condenatoria. Pablo, gracias. A vosotros, hasta luego. Ahora vamos a ir un poco con la estrategia del gobierno y eso nos lleva a hablar de la regularización de migrantes, la estrategia del gobierno de intentar acercarse a Junts per Catalunya a ver si puede conseguir algo de cara a los presupuestos, pero antes les hemos dicho cuando empezábamos el abierto que hoy vamos a estar muy pendientes del paso de la borrasca Christine por España y es que la verdad es que está causando estragos. Les decíamos que prácticamente no hay ninguna provincia de España que no esté en aviso, incluso algunas de ellas con aviso rojo. Les decíamos que se habían suspendido clases en Extremadura, clases también en 77 municipios de Andalucía. Déjenme que haga un pequeño recorrido por las zonas que están ahora mismo siendo más castigadas. Una de ellas es el norte de Madrid. Alfonso Gea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Aquí estamos en el kilómetro 24 de la autovía de La Coruña, a la altura más o menos de Las Matas, Torrelodones. Desde hace una hora la nevada es impresionante. Ahora mismo esta infraestructura viaria permanece casi cortada. Se realizan cortes puntuales por parte de la Guardia Civil para que puedan acceder a la calzada los quitanieves. Entre tanto, luego el tráfico se le da paso, pero vuelve a colmatarse el asfalto de nieve, porque como decimos, en una hora la nevada es todavía muy intensa, es muy difícil en el día de hoy poder llegar al trabajo, hay problemas de vialidad invernal y por lo tanto de movilidad. Se escucha ahora un camión de bomberos que se está acercando para intentar sacar a dos coches que han quedado en el arcén. Lo que se pensaba, la previsión decía Ángels, que las nevadas serían muy intensas a partir de los 600-700 metros y desde luego esa previsión se ha cumplido a la perfección. Pues quedamos pendientes de la situación, sobre todo en el norte de Madrid. En Andalucía, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Pues aquí en Andalucía, pese a las intensas lluvias, ha estado la noche tranquila, pero desde las 7 de esta mañana están produciéndose las primeras incidencias por el fuerte viento, con caída de árboles y mobiliario urbano, sobre todo en Sevilla, Huelva y Cádiz. Muy pendientes de la provincia de Almería, en Los Vélez y en el Valle de Almanzora, donde hay aviso rojo por vientos que pueden superar los 130 km/h hasta las 9 de esta noche. Y en el resto de la comunidad está activa la alerta naranja y amarilla por lluvias y vientos. Sigue activo el plan de emergencias por riesgo de inundaciones en su nivel 1 y hasta ahora está reunido su comité asesor para tomar decisiones de cara a las próximas horas. De momento, por acuerdo ayer de este comité, están suspendidas, como decías, las clases en 77 municipios en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. En Ceuta tampoco hay clases y además 250 vecinos residentes en zonas próximas al río Guadarranque, en la localidad gaditana de San Roque, han dormido fuera de sus casas debido a la crecida del río. Vamos a ver cuál es la situación también en Extremadura. José Emiliano Barrena, ¿cómo estáis ahí?
¿Qué tal? Buenos días. Pues noche intensa de lluvias, pero el frente va pasando y ahora lo que preocupa más es el viento. Desde el 112 han informado que de la alerta naranja en toda la región se ha escalado a rojo en la meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez, donde se podrían alcanzar rachas máximas de 130 km por hora. El frente asociado a la borrasca Christine ha dejado, por ejemplo, 31,2 litros por metro cuadrado acumulados en Nervás, en la provincia de Cáceres, o 108 km por hora de viento en Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz. Ahora mismo hay 9 carreteras de la provincia de Cáceres y una de Badajoz que están cortadas o sufren restricciones al tráfico por nieve o lluvias. La DGT ha publicado que la A66 entre Hervás hacia Salamanca está intransitable. La Junta de Extremadura tiene activado desde anoche la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones, el INUNCAEX, en situación operativa cero. También debido al temporal, la Consejería de Educación ha suspendido las clases este miércoles en horario de mañana en todos los centros educativos de Extremadura. Gracias, hasta luego. Adiós. Seguimos muy pendientes de cuál es la situación y sobre todo en las carreteras. Tengan muchísima precaución si les está pillando la nevada o las lluvias mientras están conduciendo y están en la carretera. Retomo el análisis político porque hemos escuchado ya antes cómo el gobierno carga contra el PP y contra Vox por el rechazo al decreto que incluye lo que estábamos hablando, la subida de las pensiones, pero utiliza otro tono cuando se dirige a Junts o cuando habla del voto negativo de Junts. El Ejecutivo evita criticar abiertamente a los independentistas, a pesar de que también votaron en contra, haciendo caer esta medida. Y lo que explica que el Gobierno no quiere afrontar con Junts es precisamente su intento para acercarse, para aproximarse a ellos. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. El Gobierno, y lo hemos visto, lo hemos estado escuchando, prefiere centrarse en criticar al PP y a Vox, y es una estrategia con la que quieren mostrar una imagen de cercanía, o al menos no una imagen de ruptura, para intentar restaurar relaciones. De hecho, lo que el Ejecutivo pretende es salvar el decreto de las pensiones con los independentistas, ofrecer la delegación de competencias en la gestión de inmigración y empezar a acercarse a ellos para rehacer esa relación. Si reconstruir los puentes con Junts es la siguiente pantalla de la estrategia que ha emprendido el Gobierno para recomponer la mayoría de la investidura. El revés de ayer en el Congreso, con Junts sumando de nuevo sus votos a PP y a Vox para tumbar las pensiones y el escudo social, es duro. En Moncloa no lo niegan y tampoco niegan que la relación con los de Puigdemont sigue rota. La crisis de Rodalies no ayuda, pero las fuentes consultadas por la SER confirman que sí existe una mínima interlocución. El lunes por la noche, por ejemplo, ya sabían que Junts iba a tumbar el decreto y ahora el plan pasa por recuperar ese canal de entendimiento, impulsando de nuevo la delegación a Cataluña de las competencias en migración. Esa es una de las condiciones indispensables de los de Puigdemont, una medida que, recordemos, Podemos tumbó en septiembre, pero que ahora los morados sí están dispuestos a negociar tras pactar con el Gobierno la regularización de migrantes. Desde Junts confirman que podrían aceptar modificaciones, al menos en el preámbulo del texto. Lo acaba de decir Míriam Nogueras en Ser Cataluña, aunque la portavoz de Junts se ha cuidado mucho de enfriar ese posible futuro acercamiento. Aún así, el Gobierno sí espera que esta sea la siguiente pieza del dominó que les permita engrasar la mayoría de la investidura. Este engranaje, este encontrar lugares comunes, es lo que está haciendo este Gobierno todo el rato. Y esto siempre es positivo para afrontar lo que venga. Se llame ley de presupuestos, se llame decreto para revalorizar las pensiones. Esto decía ayer la portavoz Elma Sáez en Hora 25. Fuentes del PSOE nos confirman que su intención es volver a registrar esa iniciativa de traspaso de competencias próximamente. Hay quien cree que debería ser pronto para poder avanzar este trimestre hacia esa pantalla final, la de los presupuestos, que ahora algunos sí ven factible tras estos últimos movimientos, que por cierto incluyen también el acercamiento con el PNV tras esa nueva reunión de ayer entre Sánchez y Pradales. Veremos, Ángel, si todo esto es un espejismo o de verdad hay agua en la piscina. Gracias, Ana. A vosotros. Está como en una mesa de billar haciendo carambolas el Gobierno para intentar que cuadren, que encajen todas las piezas. Ignacio, ¿tú ves posible este acercamiento, poder suturar las relaciones con Junts? Junts pide básicamente tres cosas. Que se cumpla la ley de amnistía, que es algo que depende del Constitucional más que del Gobierno. Que se cumpla con las transferencias de inmigración a Cataluña. Y ahí sí que tiene que ver mucho lo que se ha votado esta semana, o lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, y que se cumpla con lo del catalán en Europa. Es un poco las tres barreras que tiene Junts para intentar, con lo que está negociando el Gobierno, para intentar recuperar la relación con Junts e incluso la posibilidad de presupuestos, o al menos de que la legislatura no quede empantanada.
¿Por qué se ha pactado con Podemos esta medida? No hacía falta Podemos para aprobar un decreto, un real decreto y directamente a regularizar a los inmigrantes. No pasa por el Congreso. Por el Parlamento, no te hace falta los votos de Podemos. A Podemos nadie lo confirma así formalmente, ni en Podemos ni en el Gobierno, pero parece bastante evidente que esto tiene mucho que ver con el bloqueo anterior de Podemos a la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña. Es bastante evidente visto el mapa. Esto nadie lo confirma así. Nadie te dice, sí, hemos negociado esto y por eso, pero evidentemente si el Gobierno le da tanto a Podemos es porque Podemos ofrece a su vez alguna contraprestación al Gobierno, algo a cambio que todavía no está sobre la mesa, pero que parece bastante evidente que tiene que ver con aquello. Porque además, en su momento, cuando se debatió y se tumbó la propuesta de llevar las competencias de inmigración a Cataluña, una de las cosas que dijo públicamente Podemos era justo esto, que no podía ser que la primera medida, cuando además había una iniciativa legislativa popular con un montón de firmas, 600.000 personas pidiendo que se arreglase la situación de estos inmigrantes en España, no podía ser que lo primero que se aprobase fuese esa petición de Junts. Entonces, todo esto va muy despacio y es posible que tarde bastante y es posible incluso probable, diría que no se logre, pero desde luego para mí es evidente que todo esto responde a esa decisión. Y luego aparte, que independientemente de que todo en política, y más en un Parlamento tan dividido, tenga contrapesos, negociaciones, acuerdos, la medida en sí, en mi opinión, la medida en sí de dar papeles a todas estas personas es indiscutible. Es algo que había que hacer. Ignasi. Sí, bueno, la medida en sí, indiscutible no lo sé, pero sí que el adjetivo a lo mejor no es indiscutible, pero desde luego para mí lo es. Se puede discutir, está muy discutido. Es una buena medida. Es una buena medida. A mí sobre todo hay una razón, hay algo que, y uniendo los dos temas que pones sobre la mesa, Ignacio, o sea que cuando una medida es buena y es oportuna y es correcta y además permite que alguno diga, oiga, si te opones es que eres un malvado y un cruel, entonces uno se pregunta, oiga, ¿y por qué ha necesitado esta semana? ¿Por qué no lo podía hacer hace 15 días y hace un mes y hace 6? O sea, ¿por qué ha tenido usted que esperar? Si era tan evidente que era necesario, si era tan obvio que esto es bueno para todos, si era tan conveniente, ¿cómo es posible que hayamos estado esperando hasta ahora, hasta que hayas necesitado eso por un cálculo estrictamente político? Entonces a mí me gusta una expresión que he escuchado, bueno, lo puedo decir aquí, era Alsina, que la dijo, perdona, lo digo aquí, pero es que lo dijo en una entrevista en una televisión, y me dice, se le aplica en este caso a Pedro Sánchez eso de que Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Bueno, que me parece una expresión brillante en este caso concreto, porque efectivamente la medida es buena, su contexto es demencial. Porque si es tan buena porque hemos esperado, 1, 2, se hace ahora efectivamente, y estoy de acuerdo con ese análisis, se le da a Podemos, porque así Podemos desbloquea el traspaso que permite seguir con Junts. O sea, es una trigonometría en la que efectivamente el punto principal no está la regularización. Insisto, si el punto principal fuera la regularización y la situación de esas personas y el drama que viven y el problema que tienen, esto no tendría que haber esperado al día 27 de enero. Podía hacerse en diciembre o podía hacerse cuando se presentó la iniciativa legislativa popular. Y toda la información que hoy tenemos estaba toda sobre la mesa. Por tanto, bienvenida sea la medida, me parece perfectamente correcta. Me hace mucha gracia ver eso ahora al PP cuando la conferencia episcopal dice que esto es buenísimo. Nosotros no trabajamos para la Iglesia, o sea que es una sensación, claro, todo el mundo entiende que esta medida es buena, va, como dice el New York Times, contra dirección del resto del mundo, es correcta, me parece que está bien, que puede estar bien planteada. Vamos a ver, yo echo de menos una cosa, Ángels, y eso nos daría para otra conversación más tranquila. No tendré tiempo. No, otro día. No, para otro día. Echo de menos que, ¿por qué hay que hacer esta regularización? Porque el sistema está mal. O sea, porque hay un tapón, porque aquí tenemos un sistema que pretendidamente permite a las personas que llegan a acceder al mercado de trabajo que es falso y que además y que se alimentan las mafias y por tanto como el sistema está mal hay un tapón y entonces periódicamente tenemos que sacar el tapón. Hombre, revisemos el sistema. Estoy de acuerdo con levantar el tapón, pero revisemos ese sistema que está mal. Déjame que hable Elisa, que me queda un minutito. Elisa. Sí, no, básicamente de acuerdo con lo que dice Ignasi. Sí, la medida muy bien, pero ¿por qué ahora no? Además, como se hace por un decreto del gobierno, no hace ninguna falta que le apoye nadie más. Es decir, que Podemos, esto efectivamente es un paripé para hacer ver que, Podemos apuntar un tanto, que insisto, que no hace ninguna falta, lo aprueba el gobierno y ya está. Muy interesante también que el modelo de crecimiento que hay ahora mismo en España está basado precisamente en la entrada de más gente al mercado de trabajo y esa gente es básicamente población que viene de fuera. Por tanto, tiene toda la lógica del mundo. Claro, lo que pasa que la lógica política, pues sabemos que va por otro lado. También me parece muy interesante para otro día, y no te asustes, Ángels, debatir un poco sobre lo que supone en términos no de digamos de
personales, de que la gente evidentemente tenga acceso a un contrato de trabajo, etcétera, sino en términos también de servicios públicos, que es algo que yo creo que hay que hablar, que es el tema de sanidad, educación, medios de transporte, bla, 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 porque evidentemente esta gente ya tiene una serie de derechos, pero otros no, y me parece fenomenal hablar de ese tema estando totalmente a favor de una medida que es muy razonable y que, insisto, es que sobre la que se está basando nuestro modelo de desarrollo económico, pero también es verdad que se hace en un momento político que es el que es. Y luego, por último y por terminar, claro, si esto es fenomenal, pero luego resulta que le vas a dar las competencias a Junts precisamente para que no sea muy favorable a la regularización de los inmigrantes, porque esta es la idea, me imagino, ¿no? Competencia alianza catalana, en la lucha etcétera. con Alianza. Claro, esto, como has dicho tú al principio, es que yo ya me pierdo, ¿no? De los juegos que tienes que hacer. Dejadme, le pedí a brevedad a Elisa, porque por algo que ha citado además Ignasi, que es el reflejo que ha tenido en la prensa de Estados Unidos, sobre todo en el New York Times, la medida aprobada aquí en España sobre la regularización de los migrantes. Bayola de nuevo. ¿Qué tal? Abría esta madrugada, lo comentaba ahora también Ignasi, su portada digital con este titular: en contra de una tendencia mundial, España ofrece a los inmigrantes indocumentados una forma legal de quedarse. Una vía para salir del limbo legal, es lo que dice el diario neoyorquino, que sitúa a nuestro país como una excepción frente a las agresivas redadas de Trump en Estados Unidos, a las trabas a la gestión de los refugiados en el Reino Unido o a la externalización del asilo por parte de Italia a gobiernos como los de Albania. Es cierto, apunta el artículo, que España también ha externalizado su control migratorio con la ayuda de países como Marruecos y Mauritania. Aún así, dice el New York Times, el gobierno español intenta presentar a nuestro país como un faro para los inmigrantes. La noticia ha tenido reflejo en buena parte de la prensa internacional. Te leo algunos de los artículos que hemos recabado en las últimas horas. La regularización es una medida sorprendente en medio de las políticas hostiles de otros países, es lo que dice el Washington Post. España avanza a contracorriente, leemos en el portal digital de la Deutsche Welle. Madrid opta por la inclusión, apuntaba ayer la agencia ANSA desde Italia. Es un paso adelante que alarma a la derecha y que une a una izquierda fragmentada, añade el francés Liberación. Claro, la prensa de Estados Unidos, el New York Times, además contrapone esta medida aprobada por el Consejo de Ministros aquí en España con la actuación de Donald Trump en el tema migratorio y sobre todo por la actuación de esa policía anti-inmigración. El ICE, corresponsal en Italia, Joan Solés, buenos días. Buenos días, Ángeles. La semana que viene empieza en Milán los Juegos Olímpicos de Invierno y el ICE se va a desplegar en ese territorio, bueno, a desplegar, ¿no? Va a proteger o va a escoltar, vamos a decir, a algunos de los participantes estadounidenses en territorio italiano. Ha habido polémica por eso. El ministro de Exteriores italiano ha llegado a decir, para justificarlo, no es que vengan las SS, y el alcalde de Milán, socialdemócrata, dice que una milicia que mata como el ICE no es bienvenida en esa ciudad. Sí, es exactamente así. Ministros del gobierno italiano insisten en que es una tormenta en un vaso, pero dirigentes de todos los partidos de la oposición lo tienen claro y apoyan al alcalde Sala de Milán. Agentes del ICE argumentan no deben poner los pies en Italia. El Ministerio del Interior ha precisado que no se trata de agentes operativos, sino de investigación, analistas de crisis, que durante los Juegos Olímpicos de Invierno permanecerán encerrados en sede diplomática detrás de una pantalla de ordenador. Da lo mismo, toda la oposición en bloque considera el ICE la milicia de Trump con plena inmunidad de la Casa Blanca y por ello no deben entrar en territorio italiano, insisten. En cualquier caso, el próximo miércoles, 2 días antes del inicio de los Juegos de Milán y en Cortina d'Ampezzo, el ministro italiano del Interior comparecerá en el Parlamento para explicar el despliegue de 6.000 policías, la prohibición de vuelos, las 5 áreas rojas de acceso limitado, medidas que adopta el Comité de Seguridad en el que está previsto que participen 10 agentes del ICE estadounidense, si finalmente llegan a Italia, como parece probable. Joan, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Venga, contadnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. Tenéis tiempo de sobras. Mira, unas llaves, una funda de auriculares y una cartera con un poco de dinero y algunas tarjetas. No, yo no sería probablemente la persona indicada para llamar al 900-100-800 y contar una historia divertida de algo que encontré extraño o curioso en unos bolsillos, Vale. que es de lo que hablamos hoy. Porque hoy Marta Sanz y Manuel Delgado en el Icón en la Esquina nos vinculan con los bolsillos, con lo que hemos encontrado allí,
con lo que eso significa de refugio. 900, 100, 800, ¿qué es lo más extraño, divertido, curioso que han encontrado en unos bolsillos propios o ajenos? Lo que hace más ilusión es ponerte algo de la temporada pasada y encontrarte dinero en un bolsillo. Sí. Ay, dinero. Eso hace una ilusión. Pero hombre, bolsillos ajenos. ¿Dónde metes tú la mano, Sergio? Hombre, a veces se escarba y se encuentran cosas. Pero no se pueden revisar los bolsillos ajenos. No se debe, poder se puede. 900, 100, 800, ¿revisan ustedes los bolsillos ajenos? No, yo no lo hago, pero bueno, lo que sí voy a hacer un viaje doble a partir de las 11 de la mañana con María Livio, concretamente, y Carmen, madre e hija. No voy a decir los apellidos para no dar pistas, ¿vale? Pero va a ser un viaje de dos personas, una de ellas muy conocida, pero no digo el apellido porque... Vale, María Livio y Carmen. Y cerramos con la charla de este miércoles con el director, guionista y actor Paco León. Tocar lo que ya funcionó, eso es lo arriesgado que ha hecho él. Ha cogido la serie Aída y la ha llevado al cine, no para hacer un capítulo largo, sino para tratar de explicar qué hubiera ocurrido si Aída, en lugar de terminar en 2014, hubiera terminado o siguiera en 2018, cuando nació el Me Too, empezaron las cancelaciones, cuestionar el tipo de los humor, límites del humor, exacto. la libertad de expresión. Sí. Bueno, ¿qué hubiera pasado entonces? ¿Qué hubiera sido de aquella serie? Eso es lo que nos propone y que lleva al cine este viernes, pero antes nos lo va a contar aquí en la cadena. Muy bien, pues todo esto a partir de ahora. Ignasi Guardans, Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.